No último dia 29 de maio de 2026, os Estados Unidos classificaram o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O movimento coincide com a visita do senador Flávio Bolsonaro ao país e o encontro com autoridades como o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio. E isso tudo num ano eleitoral do Brasil. Por isso, para tentar jogar um pouco de luz sobre esse cenário, nós vamos conversar com o professor e pesquisador Hector Luiz Sampierre, professor ele é professor titular de Segurança Internacional e Resolução de Conflitos da Unesp, coordenador da área de Paz, Defesa e Segurança Internacional do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação Santiago Dantas, né, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo. Além disso, ele também é membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, INCT e INEU, coordenador do projeto ProDefesa 5, e líder do grupo de estudos de defesa e segurança internacional, ligado a diversas universidades de ponta. Dentre outras publicações, pela editora Unesp, ele publicou A Política Armada, que é um trabalho pioneiro na área de estudos sobre o terrorismo, e também organizou com Marina Gisela Vitelli o Dicionário de Segurança e Defesa. Professor, muito obrigado por aceitar o convite dessa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Diego. Legal. Professor, então vamos do básico, né? O que significa para o Brasil essa classificação pelos Estados Unidos do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas? En realidad, desde el punto de vista operacional no significa nada. Es decir, o fato de considerar un grupo criminal como terrorista no modifica o modus operandi do combate. Es decir, o combate é exactamente o mismo, continuará sendo o mismo. Con una diferencia, que si até agora tinha uma relação entre as agências policiais, a DEA e a FBI, dos Estados Unidos con Brasil en troca de informaciones, de inteligencia, etcétera, etcétera, hoy en día eso se transfiere para las Fuerzas Armadas, que ya no faz inteligencia. Faz inteligencia, mas inteligencia operacional de Fuerzas Armadas es completamente diferente a inteligencia que hacen a fuerzas de seguranza. Las fuerzas de seguranza precisan identificar los movimientos de un grupo criminal, toda su estructura, reconocer su estructura, sus ligaciones con bancos, sus ligaciones con movimientos financieros, con capitales, etcétera, etcétera, para después montar una pieza jurídica para aprisionar, es decir, para deter y colocar sobre a justicia al criminal. Porque el criminal es un ciudadano que el Estado debe su aseguranza y su dignidad, independientemente de los delitos que tenga cometido, independientemente de los delitos que tenga cometido. Cuando eso se transfiere para a Fuerzas Armadas, que va a definir o tipo de operaciones a ser ejecutadas, se pierde toda esa estructura de informaciones y de transferencias. Solo se procura un efecto visual, como es un bombardeo de una lancha en el medio del Caribe, cosas que son espectaculares, más que no tienen ninguna funcionalidad desde el punto de vista de reprimir, deter o limitar o crimen organizado. Crimen organizado estaba siendo bien sucedido o combate al crimen organizado por la Policía Federal brasileira. Es decir, desmontando justamente o pulmón financeiro dessa organização. Veja que uno dos produtos do crime organizado, porque uno dos produtos do crime organizado não se limita apenas à droga, a droga foi o pulmão inicial financeiro, ya que significa uno de los fluxos comerciales más rentosos después do armamento y ¿cómo se llama? La industria farmacéutica y do turismo tal vez. Mas es muy rentable la droga y eso financió otros movimientos financieros hoy. El crimen organizado aplica, por ejemplo, en letras inmobiliarias, crédito inmobiliario, donde no preciso registrar cuál es el origen del dinero, y por eso você tem ahí en la Baixada Santista una cantidad de predios vacíos que son básicamente lavado de dinero do crimen organizado. Eso está siendo seguido, eso está siendo detectado, está siendo criado una red informacional como para definir una estructura jurídica
un proceso jurídico como para poder deter y aprisionar ese... Bom, o outro, eso, toda essa estrutura se perde por um efeito. Veja que o armamento do crime organizado vem dos Estados Unidos. Os propelentes para o refino da coca, que va para Colombia, que va para os lugares donde se produce a coca, que não é estritamente o Brasil, esos propelentes vêm dos Estados Unidos. O dinheiro lavado do narcotráfico vai para os Estados Unidos. Ou seja, que se se quisesse combatir o crime organizado, se comenzaría por los Estados Unidos, disminuyendo con formas de interferencia cultural o consumo desatado de droga. A drogas más peligrosas en este momento son las drogas de diseño que están entrando en los Estados Unidos o fabricadas en los propios Estados Unidos y no ven de Latinoamérica, mucho menos de Brasil, mucho menos de Brasil. Es decir, el problema es que o consumidor de drogas estadounidense vota. No solo vota, sino que moviliza, movimenta dinero en los Estados Unidos. Entonces no hay mucho interés de combatir o tráfico de drogas no en los Estados Unidos. Prefiere proyectar su brazo armado, es decir, su armamento bélico para América Latina, de forma tal a continuar el proceso que se inició con el Plano Colombia, que fue proyectar Fuerzas Armadas para América del Sur. En aquel momento estaban básicamente en la Colombia. Hoy no estemos en varios países latinoamericanos, inclusive sudamericanos. En Ecuador están operando las tropas en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que algunos sectores de las Fuerzas Armadas ecuatorianas están viendo de manera positiva por esa imagen que se tem do soldado norte-americano y todo eso, y todos esos soldados latinoamericanos, su sueño ir a treinar en los Estados Unidos, norteamericano y todo eso, más en fin, cosas que va inutilizando nuestras Fuerzas Armadas para lo que teóricamente servirían, que es para defender la soberanía nacional. Mucho por lo contrario, eles van se alineando a los diseños estratégicos, políticos estratégicos norteamericanos. Es decir, las Fuerzas Armadas latinoamericanas son, tienen su objetivo principal no escenario secundario de los Estados Unidos, que é o control social de América Latina. Y una función secundaria no escenario principal, que es la guerra internacional que Estados Unidos está librando para mantener su hegemonía. Os efeitos que pode ter isso, além de operacionais, que é mais ou menos o que acabo de descrever, não vai acontecer absolutamente nada contra o narcotráfico ou contra o crime organizado, muito pelo contrário, vai obscurecer todo o trabalho que estava sendo feito pela DEA, pela FBI, pela Polícia Federal, pelas polícias civis dos estados, enfim, isso vai ser ofuscado en función de una presencia militar en América Latina para otros objetivos, que no o crime organizado. Eso tiene que ficar bien claro. No es simplemente a soberanía do PIX, es a soberanía da posibilidad de decidir con cierta autonomía nacional. Esa posibilidad está siendo cerceada por esa presencia militar norteamericana en la región. Eu já falei em uma oportunidade, quando o PCC fez sua primeira manifestação em São Paulo, acho que foi 2016, não lembro bem, onde qualifiquei isso como terrorismo criminal. A emprego, digamos, da táctica terrorista, a táctica terrorista es producir terror. No es tomar o poder, no es nada, es producir terror. Ese es el objetivo da táctica terrorista, producir terror. En todos aquellos que no fueron a víctima táctica, es decir, aquel que tombó una operación terrorista, aquel que murió, aquel que fue secuestrado, mas todos aquellos que no pasaron por eso, mas que consiguen se colocar no lugar de aquel que pasó. Eso produce terror, un pánico incontrolable, lo que yo llamo de desamparo aprendido, es decir, aquella sensación de que ni el Estado que yo pago con tributos, con mis impuestos para me defender, no solo no consigue me defender,
sino que ele é objeto de aquele terrorismo. Es decir, en aquel momento, si você lembra, o objetivo do primer comando era abrir negociações con o Estado de São Paulo para evitar las transferencias de los líderes del PCC. Abrir negociaciones, ese era el objetivo político. ¿Cuál fue la táctica? Provocar terror, un terror que el Estado no conseguía controlar. La policía no conseguía salir de sus delegacias. Eles bombardeaban y si você lembra, eles colocaban bombas en los bancos automáticos. Si no tenían interés en ese dinero, su interés era provocar terror. Eso se llama acto terrorista. Eso es un acto terrorista. Misturar eso con la política es un diseño que no tiene mucho sentido porque confunde o terrorismo con la guerra. Es decir, oye, a guerra no distingue, a guerra es política, como definición es una violencia política. A guerra también es una violencia política. Mas es una violencia política que no distingue civis. Bom, a guerra también no distingue civis. Entonces no me ayuda en nada esa definición de terrorismo. Es una definición de terrorismo más extensional, es decir, mencionando todos esos elementos que hacen parte del conjunto, lo que ellos van a llamar grupos terroristas, como si hubiese grupos terroristas de per se. Es decir, no es eso. La táctica terrorista es utilizada por grupos armados, no estatales, por estados como o Estado de Israel, que está considerado un Estado terrorista, como fueron los estados terroristas en América Latina contra los movimientos revolucionarios, eh, como fue el discurso de Bush o 13 de septiembre, es decir, después del 11 de septiembre, que fue un acto terrorista para aterrorizar a los norteamericanos, o Bush para tirar os norteamericanos de aquel terror que tenía sido infundido en toda a sociedad, él fue un discurso terrorista, diciendo, quien no está con nos con esta guerra está contra nos y será combatido. Es decir, aquí la guerra es entre o bien y o mal. Eso es una guerra universal, universal. A tal punto que o Castro, Fidel Castro, propone mandar una brigada de médicos para auxiliar a los feridos. No porque Fidel Castro morrese de amor pelos Estados Unidos, más porque él también dice, oh, no podemos ser enemigos, mas uno son terroristas. Igual que o líder de la OLP, que entregó su sangre palestina para los feridos, como diciendo, oye, no podemos no pensar diferente, mas uno son un terrorista. Es decir, porque el terrorista descualifica o actor como actor político, justamente. Es decir, la política expele o terror como táctica aceitable. Admite a guerra, mas no admite o terror. O terror actúa sobre personas que no tienen nada que ver con la cuestión. No sé si esclarecí o si compliqué un poco Sim, as perfeito, coisas. professor. O senhor menciona esses objetivos, né, que não estão ali ditos, né, pelos Estados Unidos ao fato de eles é, inserirem suas forças armadas na América Latina. Quais seriam esses objetivos? O controle social. Es una forma de mantener este plano Donroe, como llaman, es decir, de aversión de Donald Trump, del plano Monroe. O plano Monroe era con a cenoura y a violencia, es decir, a un incentivo y una punición. Mas hoy, en la actualidad, a cenoura está con los chineses. Estados Unidos no tiene o que oferecer para incentivar, no consigue ni financiar, ni hacer obras infraestructurais, no consigue hacer nada. Todo lo único que tiene para mantener o controle, como está colocado en la propia doctrina Monroe, es a fuerza, a violencia. Mantener o controle y poder disponibilizar dos bienes nacionales, como las tierras raras, como petróleo venezolano. Él no quieren estar en Venezuela para mantener
tropas y todo eso en Venezuela para poder decir este petróleo ahora es norteamericano. Este es un nuevo estado de los Estados Unidos. Simplemente controlar a venda para disminuir energéticamente a los subsidios, no subsidios, sino digamos a venda de energía para China. Es decir, el crecimiento chinés depende de los fluxos energéticos. Entonces, eh, pegar Irán, pegar Venezuela, restringir a Rusia, es una forma de disminuir la energía de China, energía que precisa para continuar haciendo su desenvolvimiento. También precisa de tierras raras, es decir, no Brasil tiene posibilidades de subsidiar muy bien las necesidades de tierras raras y o controle sobre esas tierras raras, entonces se torna estratégico. Y lo que sella estratégico, ainda que sella desde el punto de vista comercial, es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Entonces, a posibilidad de tener una justificativa, una normativa de los Estados Unidos, porque lo que está haciendo Estados Unidos es lo que se llama transterritorialidad normativa, es decir, una ley que los Estados Unidos coloca para todo el resto del mundo. Si los Estados Unidos de pronto puede decidir quién es terrorista, quién no es terrorista, y quién es terrorista tiene que ser combatido a muerte. Otra consideración con relación al terrorismo es que cuando se considera un grupo como terrorista, que yo considero un erro, muito embora los jornalistas se refieran permanentemente a Hamas como grupo terrorista, eso es por presiones editoriales, no me cabe a menor duda, es un grupo que puede utilizar o una son terrorista, más que en sí mismo es una autoridad democráticamente electa. Concordemos o no concordemos con él, y eso es otra cuestión. Desde el punto de vista estratégico y operacional, él y un grupo que utiliza el terrorismo contra un colonizador. Y eso desde el punto de vista legal, normativo, da ONU, es legal legítimo y legal. O emprego do terrorismo por parte do colonizado es legal y legítimo, porque todas las formas que posa aplicar un colonizado son legítimas y legales para ONU, para ONU. Por tanto, aquellas actitudes, aquellos actos terroristas que son terroristas, son totalmente justificados, legítimos. No o controle digitalizado dos corpos que Israel faz sobre los palestinos. Es decir, la digitalización dos corpos, dos movimientos dos palestinos, eso es un acto terrorista. Es decir, vos se ve a pasaje por los controles y todo eso, en territorio que fue palestino. Eso es una actitud que simplemente los palestinos fican aterrorizados porque saben cómo son tratados en las prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también es un acto terrorista injustificado. Cualquier acto de violencia de Israel es ilegal e ilegítimo porque es un colonizador. Con relaciones a Estados Unidos nos estamos voltando, aplicación de esa normativa, de tratar o PCC y a Vanguardia o Comando Vermelho como grupos terroristas, coloca un impasse no país para ser visto por el resto del mundo como un lugar no tan confiable para aplicar dinero, por ejemplo. Eh, Más también como forma de poder intervenir militarmente en cualquier momento. Es decir, bombardear una favela, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque ahí hay un enemigo que es o grupo terrorista sin juicio previo, sin investigación jurídica, sin un proceso judicial serio, sin nada, es decir, simplemente se considera un terrorista y se combate. Y se combate a muerte. No solo se combate a muerte, Diego. Cuando se considera un grupo como terrorista, quien considera ese grupo como terrorista se siente eh, autorizado a aplicar até tortura sobre ese individuo. Entonces, o fato de considerar un grupo terrorista, como eran considerados los grupos revolucionarios e insurreccionales en la década 60, 70 en América Latina, era una forma de legitimar a tortura o secuestro a tortura
o asesinato, jogar os corpos, queimar os corpos, desaparecer con los corpos de aquellos militantes. Una forma de justificar, algo que es absolutamente justificable, porque la ONU es a tortura imprescriptível, es un crimen imprescriptível, mas se sienten autorizados para utilizar todos esos medios contra el terrorismo. Entonces, mi impresión es de que isso vai ter efeitos sobre a soberania financeira do país, pode ter efeitos econômicos também importantes, é decir, en cuanto a todo trânsito de mercadoria pode receber algum impacto, mas fundamentalmente a soberania estatal. Eu defino a soberania como a possibilidade de decidir com certa autonomia, a possibilidade de decidir o que fazer. Por exemplo, decidir autonomamente o que fazer com as terras raras, decidir autonomamente o que fazer com as Big Tech, como regular, como controlar as Big Tech, particularmente agora. Também um efeito eleitoral. Nós estamos muito próximos da eleição e este tema tornou-se tema de campanha. Es decir, nós conseguimos que os Estados Unidos consideren o PCC como forma de combatir. Bom, primeiro, como já falamos, não é uma forma de combatir o crime organizado. É a forma de encubrir o crime organizado. Mas eso ya faz parte de decir, no, porque aquellos que son contra de considerar grupo terrorista es porque están a favor del crimen organizado. Ahí se establece una dialéctica política para incidir en esta campaña. Ahí están los medios de comunicación que van a operar, obviamente, porque tienen responsabilidades y van a explicar cómo son las cosas. Mas están las redes. Y las redes no son controladas, es decir, no hay responsabilidades sobre las redes. Y ahí son pequeños átomos sintácticos, son pequeñas frases donde colocan o problema, a causa del problema y a solución. ¿Cuál es el problema? O crimen organizado. ¿Cuál es la causa? Es o Lula que defiende o crimen organizado. ¿Cuál es la solución? Votaron no Flavio. Pronto, eso es comprendido rápidamente, porque en realidad es muy difícil de ser comprendida. Yo tengo muchos años de universidad tentando entender esas realidades. No es fácil. No es ni fácil comprenderla, ni entenderla, ni explicarla. E Entonces aí se no cai da. numa simplificação do discurso para que, enfim, né? Não para que as pessoas entendam, mas vendendo como se fosse uma solução fácil, né? Sí, inclusive porque o bombardeo de. Es decir, hoy digamos, as pessoas não são simplesmente receptoras da comunicação política, como era na época da TV, na época do rádio ou na época dos discursos políticos, onde havia um emissor e um receptor. Hoje o receptor também é um emissor. Ele coloca sua opinião. Aí é um bombardeo de informações, um excesso de informação que não permite o conhecimento. Porque o conhecimento exige reflexión, exige separación para objetivar lo que se está tentando comprender. Esa cantidad de informaciones no permite, no da o tiempo de entender longos razonamientos, longas explicaciones. Entonces, aquellas cápsulas, aquellos átomos sintácticos no van dirigidos a la razón. Es perder o tiempo tentar raciocinar, es perder o tiempo. Entonces, esos átomos sintácticos van dirigidos a emoción, a paixão do receptor. Isso aí pega, diz, não, puxa, é verdade, é isso mesmo. Como diria Santo Agostinho, é decir, o critério de verdade é íntimo, é decir, eu acredito na palavra de Deus porque quando eu penso, eu vejo que é absolutamente verdadeiro. E, bueno, é o mesmo critério que estão utilizando os cidadãos hoje em dia, é decir, um critério de fé. Aí as opiniões, tanta opinião que a opinião científica passa a ser uma opinião entre outras. Y como opinión científica es muy complicada, es muy para eruditos, para un grupo, para los magos da questão, eso no tiene nada que ver con la realidad que estoy viviendo, que yo siento, que yo percibo, que yo me emociono con ella.
Son los discursos, bueno, eso es lo que está permitiendo o crecimiento de extrema derecha, justamente en todos esos países. Eso es un problema transnacional, internacional. Entonces, para esas personas que o problema de hélice o crimen organizado, cualquier método de combate, entonces, o combate más eficaz, yo estoy viendo ahí, están bombardeando un barco en el medio del Caribe. Sí, mas no sabemos si es traficante o es un pescador. No importa, más pelas dudas, está bon, por lo menos ya se libra de ese. Esa es una reflexión muy simple de ser comprendida. No de ser comprendida, mas de ser sentida, de emocionar. Son imagens. Hoje as pessoas não têm mais de 2 minutos em cada tela. Aí, se a tela não emocionou, não entusiasmou, gira, vai girando. É uma cultura do dedo em cima da tela. Então, tem que ser mensagens ou imagens que transmitam uma sensação imediata, com uma reação imediata. Aí as pessoas se sienten partícipes de esa sensación. Ahí, bueno, se hacen los algoritmos para definir grupos sociales que se emocionan con determinados mensajes y se emiten esas mensajes para producir determinadas respuestas en esos grupos algoritmizados, algo por el estilo. Bom, professor, então, dito, né, enfim, tudo isso, estamos justamente no ano eleitoral aqui no Brasil e esses temas, é, em geral, a gente quando olha para uma eleição, né, as pessoas acabam ali se pegando muito em temas mais nacionais, né, educação, segurança, enfim, e a gente tem visto que o tema da soberania nacional, essa questão agora, né, mais diretamente das classificações dessas organizações como terroristas, tem transbordado para essa pauta mais eleitoral. Minha pergunta é: o senhor acha que os Estados Unidos, além desses movimentos todos que já têm sido feitos, né, em que o Lula visita o Trump e aí sai de lá com, né, um tapinha nas costas, e aí na semana seguinte o Flávio Bolsonaro vai lá e os Estados Unidos adotam essa classificação para o PCC e para o Comando Vermelho. O senhor acredita numa influência ainda mais direta dos Estados Unidos nas eleições por aqui? E se sim, como isso se daria? Bueno, la influencia de los Estados Unidos en las elecciones brasileñas siempre hubo, de una manera directa o indirecta, de manera referencial o no, o a potencia hegemónica regional, y eso tiene influencia, inclusive TV influencia en los golpes, tanto positivamente cuanto negativamente. Es decir, tal vez si en lugar de Biden estuviese o Trump en el 8 de janeiro, hoy estaríamos en un régimen de dictadura militar. Si los militares brasileños fueron en alguna medida limitados en su acción, pero los Estados Unidos. Más en los 64, ellos tenían un portaaviones ahí en la bahía de Guanávaras pronto para apoyar o golpe. Entonces, ellos se importan por la política de todos esos países de América Latina. Es decir, se ve ya Honduras, donde un presidente fue secuestrado y detido y condenado por narcotráfico, después fue liberado para ganar las elecciones con apoyo de los Estados Unidos, es decir, y tomar de ahí una plataforma de irradiación, digamos, de la doctrina neoliberal y de la política de extrema derecha. Por tanto, Brasil, Colombia hoy está también en una encrucijada bastante seria, es decir, a extrema derecha, no es a derecha conservadora, que ya está fuera del páreo, sino a extrema derecha, un outsider que llegó ahí también con gritos desproporcionales, falando eh, palabras, palabrones, etcétera, etcétera, llega en primer lugar. Es decir, está pegando en la emoción, como estábamos diciendo, de la población. Está diciendo que la población no consigue decir públicamente. ¿Cómo fue o Milei? O Milei, si usted viese as publicaciones de él y cuando aparecía en la TV, una cosa que era una vergüenza. Vergüenza como pessoa, como profesor de economía, mucho más como presidente, es decir, hablando groserías en la TV y todo eso, más
a pessoas comuns que não têm uma consciência política muito clara. Para eles, ele está dizendo o que eles não conseguem dizer. Se sentem representados por todo esse tipo de coisa. Então, há uma incidência, voltando ao tema. Eu acho que já foi colocado nas campanhas eleitorais, tanto por el candidato Flávio Bolsonaro, que ele disse, bom, eu consegui motivar a Estados Unidos para Estados Unidos aplicar. Eu acho que Estados Unidos já estava com isso já pronto para ser colocado em prática, inclusive as sanções que foram emitidas hoje, 25% sobre las importaciones de Brasil, eso ya estaba siendo, ya venía siendo discutido. Más puede ser que a influencia que tenían los Bolsonaro sobre Rubio o ministro Rubio tenha ayudado a precipitar las cosas. Sea como for, él está diciendo que él va a combatir el narcotráfico o crimen organizado a través, digamos, de una violencia militar. Nós já vimos os resultados de emprego das Forças Armadas nesse combate na Colômbia, estão desde a época de Nixon nessa guerra. O único que favorece é armar os grupos criminais, porque os grupos criminais, como resposta, também se armam. Hoje eles também têm drones. O crime organizado também está operando com drones, está operando com armamento sofisticado. Ahora, todo esse armamento vem dos Estados Unidos o boa parte, pelo menos, vem dos Estados Unidos, ainda que sejam montados aqui no Brasil. E, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores que está acusando a Bolsonaro de traidores da pátria. Por quê? Porque colocaram o Brasil na mira dos Estados Unidos para o emprego da força militar sobre seu próprio território. En algún sentido, até que está bastante justo ese apelativo de traición a la patria. Es decir, están operando lo que se llamaba durante la Segunda Guerra Mundial, lo llamábamos a quinta columna, es decir, los nazistas que estaban favoreciendo o acceso de Hitler para sus países, es decir, que estaban trabajando políticamente a favor de Alemania. Aquí você tem algunos candidatos a presidentes que se cuadraron frente a bandera norteamericana en una confusión, es decir, se autotitulan patriotas y se cuadran frente a bandera norteamericana. Salen a las ruas con banderas norteamericanas e israelenses y con la camiseta de la selección brasilera. Es una confusión, es decir, las personas ya no entienden más nada de lo que se está tratando en todo esto. Então, a ideia de dizer, olha, eu conseguia o apoio dos Estados Unidos para combatir o crime organizado, isso é uma coisa que pega. Eso es una cosa que pega. Ahora, también pega dizer, olha, eso es una traición a la patria porque está colocando Fuerzas Armadas en nuestro territorio. Y tiene sectores de las Fuerzas Armadas que se incomodarían de ver a presencia militar, mejor dicho, cualquier grupo armado dentro del propio territorio, porque eso sí es un atentado contra el monopolio de la violencia, que es lo que define el Estado para Max Weber. Es decir, a posibilidad de ser cero monopolio de la violencia en un territorio sobre un determinado contingente de seres humanos. O en la medida que, veja, o crimen organizado tiene armamento y controla territorios, mas no es disputa política, no disputa o poder. Por eso no es un grupo guerrillero revolucionario, es un grupo de criminales que ten como objetivo estratégico o lucro fácil, o lucro con o crime. Ese es o objetivo estratégico. Y para eso, o objetivo político es mantener o status quo. Es decir, este status quo de capitalismo, individualismo y todo eso favorece o crimen organizado. Ellos no quieren tomar o poder, ellos quieren corromper o poder, ellos tienen corrompido poder. Eles têm seus abogados, têm seus juízes, têm seus diputados, têm seus vereadores, têm seus senadores. Eles têm o que eles precisam para operar. Tem os bancos, tem a Faria Lima. E que mais querem? Eles não querem o poder. Deixa o poder com eles que são corrompíveis.
Eles têm sua ética interna. Então, não se combate com forças armadas isso. Colocar a Fuerzas Armadas no combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, es corromper a Fuerzas Armadas. Los países que colocaron sus Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado terminaron con varios problemas. Primero, fortaleceron militarmente los grupos criminales, porque ellos se transforman en grupos armados, aprovechando inclusive soldados treinados pelo Estado que son traídos para sí mismos. Ellos organizan las rotas de fuga, las listas de compra de armamento, porque ellos saben qué tipo de armamento usar, cómo se monta un explosivo, cómo se hace una inteligencia. Ellos se infiltran en la inteligencia, tanto en los bancos cuanto en los sectores políticos e ideológicos, todo está dominado por el crimen organizado. Y también corromperían las Fuerzas Armadas, que es el último recurso del Estado. Una vez que las Fuerzas Armadas están corrompidas, ya no tiene más nada para ser feito. No tiene más nada para ser feito. Y no es difícil de ser incorrompida, porque vos se ve, si las compras de, de whisky, de prótesis peniaes, Viagras y esas cosas, pagas con el dinero público que nos estamos imaginando que estamos pagando para treinar guerreiros para defender a patria y no para cualquier otra cosa, para tener posgraduações o para pagar as viúvas y las filhas solteras, etcétera, etcétera. En fin, mas é outro capítulo. O capítulo político es que ya entró no debate político a questão do crime organizado, como no podía ser de otra forma, las personas están preocupadas con eso, más que con la soberanía nacional, Diego. Más que con la soberanía nacional es una cosa muy abstracta para la sociedad en general. La sociedad en general, lo que no es abstracto, es aquel cara que viene ahí a cobrar mensalmente aseguranza da familia. Es decir, el crimen organizado, eso es a violencia diaria, a violencia que pasan en aquellos programas sangrentos, a 6 da tarde, para todo o povo ver esas coisas e o vagabundo que tem, está bem que seja morto esse vagabundo, para ti, quando a vezes são cidadãos que não têm nada que ver e que morreram por casualidade, mas não importa. Essa violência é uma coisa concreta, a soberania é uma questão más teórica, más de universitario, no sé, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es la aseguranza de mi familia, poder llevar a mi hijo a la escuela con tranquilidad y no estar cuidando de una bala perdida por ahí. Eso es. Por otro lado, también tiene la cuestión de la soberanía y cómo imprensa a media en general opere esa dialéctica. Crimen organizado, soberanía nacional. Ya están colocadas cartas, es decir, o PT eh, tilda o Fabio de traidor a la patria, o Fabio tilda o Lula de apoyador de los grupos criminales. Ya está colocado na plataforma. Ahora, todas estas cuestiones do, da corrupción que están saliendo a luz del día, eso disminuye aquel discurso de que Lula es o corrupto. Es decir, está apareciendo, ciertamente va a aparecer un tercer candidato, un candidato apoyado por la Faría Lima, apoyado por la burguesía, digamos lo que le llaman a tercera vía, que sería una direita, porque aquí a cuestión entre extrema direita y o centro, porque Lula hace mucho tiempo que no es izquierda. Es un centro que puede distribuir todo lo que você quiser, es mucho mejor que una extrema derecha, mas no es una izquierda. Faz tiempo que no es una izquierda. Es un centro, es decir, los bancos nunca ganaron tanto, no hubo la reforma agraria que todos esperaban, en fin, no hubo una revolución social, ni mucho menos. Hubo una serie de cuestiones que fueron boas para la sociedad en general, es decir, dinero para universidades, para pesquisa, oportunidades para las clases más bajas, llegar en la universidad, tener un futuro, a familias tener un dinero para comprar bullón de todas esas cuestiones que yo
positivas más que no son, es digamos un apoyo de su movimiento de capitalismo más que una ruptura. Entonces mi impresión es que va a surgir como o Kasabi ya apuntó, un candidato limpo, Uhum. Que da seria direita. o papel que talvez o Tarcísio, né, tivesse sido desenhado para ele, né, do Tarcísio moderado, etc e tal, mas que acabou colidindo aí com as forças internas, né, Y do pasó para bolsonarismo. callado. Exato. E, professor, o senhor mencionou, né, essa questão das Forças Armadas na segurança pública. Eu acho que o exemplo, né, mais assim talvez vistoso, né, tenha sido da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, né? Enfim, durou aquele período, houve momentos muito, né, terríveis, como aquele assassinato, né, do músico que estava dentro do carro com cento e tantos tiros, né, disparados justamente por essas forças armadas, e aí a gente observa o Rio de Janeiro hoje que se as coisas a gente, né, adotando uma ótica otimista, diria que estão a mesma, e na verdade não, né? O cenário apenas fez piorar, né? Desse período, né? Sí, bueno, en ese periodo estaba o General Braga como interventor de Río de Janeiro y o Richardson en la segurança de Río de Janeiro. Tenían toda inteligencia, porque en aquel momento o General Echegoyen tenía reunido Navin a inteligencia financiera, otras inteligencias, en fin, estaba todo mapeado Río de Janeiro. Mas fue en ese momento donde se estructuraron las milicias de Río de Janeiro, donde asesinaron a Mariela y o motorista de Mariela, donde hubo varios archivos muertos, varios archivos matados, mejor dicho, no archivos muertos, más varios archivos vivos que dejaron de estar vivos en aquel momento. Entonces, quiero decir, en ningún lugar donde las Fuerzas Armadas fueron colocadas a no combate dio certo. Yo ya escribí sobre eso en los 92, cuando fueron colocadas, donde fueron usadas por primera vez las Fuerzas Armadas para controlar las favelas, una reunión de Color de Melo do Clima, primera reunión do Clima, no lembro cómo se llamaba, o ECO Rio, 90. Rio 92, né? Sí, Río 92, ECO 92. Yo escribí un artículo que se llamaba Nada a ganar, mucho a perder, porque si una bala federal mataba a un inocente, y aconteció que una bala federal, una bala de un militar, mató a un profesor de inglés, no sé si vos se lembra de aquella época, más aconteció, y ahí no tenía ninguna estructura jurídica, porque como gobernador era, ¿cómo se llamaba? O Brizola. Las Fuerzas Armadas no querían hacer un acuerdo, lo que sería decretar o estado de excepción, lo que era. Ahora no lembro a estructura jurídica normativa, constitucional para eso, mas en ese caso o gobernador ficaba como responsable de las Fuerzas Armadas, como debe ser. Es decir, a política comandando a fuerza. Mas os militares se recusaron a estar sob o comando de Brizola, que era o grande enemigo das Fuerzas Armadas, Brizola, né? Que foi contra o golpe do 64. Aí fizeram um convênio você faz entre universidades, você faz esportivamente, mas não faz um convênio para mover a força. Porque você precisa de una estructura normativa que coloque leyes para todo. Es decir, ahí ese teniente o subteniente que fue responsabilizado por la muerte ficó en un nirvana jurídico, porque no se sabía quién era o responsable, o comandante de la operación, o aquel soldado, o oficial que estaba a cargo de ese grupo, quién era el responsable. No había cadena de responsabilidades. En fin, a Fuerzas Armadas donde fueron colocadas fueron corrompidas y sin ningún efecto. Y en más, ainda eso garantizó o apoyo armado de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la región. Porque llega un momento que esas fuerzas piden socorro de los Estados Unidos de inteligencia, de armamento, más ahí viene la doctrina. Junto con eso viene la doctrina, viene la ideología, es decir.
As Forças Armadas começam a transformar em estrutura de apoio das Forças Armadas norte-americanas. Os norte-americanos sabem muito bem o que têm que fazer, está perfeito, eles se sentem num país dominante e como têm que dominar, eles vão a discutir político e estrategicamente como realizar essa hegemonia no continente. Eh, Uno imagina que temos Forças Armadas justamente para defender as decisões nacionais. Es decir, o objetivo central da defesa é a decisão soberana. A soberania é decidir, não é outra coisa, é decidir. Então, o que defendem as Forças Armadas é a decisão. Mas se as Forças Armadas já têm uma aliança estratégica definida por sua conta, porque as Forças Armadas têm uma aliança estratégica definida por sua conta, que é com os Estados Unidos, você tem uma dificuldade para definir suas políticas externas. A política externa tem duas gramáticas, a diplomática e a força. Se você tem a força comprometida por si própria, cosa que não poderia ser, porque é uma gramática, não é uma lógica. A lógica é política. Quem define as alianças é aquele que nós votamos para decidir a aliança, não a estrutura administrativa. Es decir, o Itamaraty no define la política externa. O Itamaraty es un instrumento da política externa. Quien define é a lógica dessa gramática diplomática é a política. E quem dictamina a política é aquele que tem a legitimidade pelo voto. Essa é a República Democrática. Mas se uma estrutura burocrática define politicamente, é decir, sua própria política define sua aliança, eu tenho pato manco na política externa. É decir, eu não posso contar com a função militar para definir minha política externa. Tenho só diplomacia e o bom serviço que possa ter, digamos, a diplomacia presidencial. Esa es la situación. Para eso, Estados Unidos define los terroristas internacionales, para poder disponibilizar sus fuerzas armadas por si eventualmente su recurso armado nacional no funciona. Porque eles já têm seu recurso armado nacional. Perfeito, professor. Nossa, uma conversa riquíssima aqui. Só tenho a agradecer, né, enfim, em nome da Editora Unesp pela sua disponibilidade de tempo. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar aqui participar da desse nosso bate-papo. No, imagina, yo espero estar a la altura de esa iniciativa y me disculpa si yo me fui un poco por las ramas, mas es cosa de filósofo. Não, excelente, professor. Muito obrigado mesmo. Yo que agradeço.